y bueno, que sea Dios obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Padre, Señor, esta mañana te damos toda la gloria, bendito Dios. Te exaltamos, te glorificamos, Dios Santo. Ponemos nuestras manos, nuestras vidas delante de ti, Señor. Ponemos todo lo que somos delante de ti, Padre. Confesamos que dependemos de ti, Señor, que tú eres nuestro hacedor, que tú eres nuestro Salvador, que en ti estamos confiados, Señor, que en ti estamos más que seguros, Dios. Eres nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor. Toma este tiempo, Señor, de membresía. Toma nuestras vidas, Señor, nuestros pensamientos. Toma nuestra disposición, todo nuestro ser, Padre, para que esté dispuesto a lo que tú puedes hablarnos en este día, Señor. Rogamos tu dirección, Dios Santo, rogamos que las palabras que comentemos hoy, que lo que vamos a ver por tu palabra sea edificación, que podamos conocerte más y que podamos, Señor, experimentar más y más de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, listo. Solo a manera de información, pues mi nombre es César. Bueno, ustedes ven ahí que aparece como Bisneida, de pronto si lo están viendo. Bueno, ese es el nombre de mi esposa. Voy a cambiarlo para que no se vea como tan raro, ¿no? Listo, mi nombre es César y llevo unos cuantos años, ya ayer estaba haciendo memoria, llevo 12 años en la iglesia. Llegué también así para simplemente presentarme un poquito, llegué por medio de una casa de paz que en ese entonces dirigía el pastor Mario. Eso ya hace harto, ¿no? 12 años, siento que ya han pasado bastante tiempo. Mm, también hemos estado en un ministerio de danza en la iglesia. Trabajamos con el pastor Mario en los grupos de adolescentes, las casas de paz, en los ministerios, en todo lo que se desarrolla en los adolescentes. Le apoyamos en la membresía. Me conocí pues con mi esposa en la danza, en la iglesia. Ya llevamos 3 años de casados, gracias a Dios. Ya tenemos un pequeño nene. Y bueno, estamos sirviendo en la iglesia, dándole gracias a Dios. Y Dios nos permite estar en estos espacios porque pues también hace parte de su propósito. Entonces, bueno, ha sido un privilegio poder estar sirviéndole a Dios y bueno, Dios permite, jamás pensé que, pues, hace 12 años, nunca pensé que mi vida fuera a tomar un rumbo como el que tengo en estos tiempos, pero los planes de Dios son muy grandes y bueno, gracias a Dios porque Él es bueno con nosotros. Entonces, eso es un poquito de lo que les puedo contar de mí, eh, pues no, simplemente cuando llegué a la iglesia, pues tenía 20 años, no tenía ninguna proyección momentánea porque no estaba ni trabajando ni estudiando cuando llegué a la iglesia, estaba un poco desubicado y, y bueno, Dios empezó a aparejar las cosas, ya hoy puedo decir que gracias a Dios en una carrera profesional me desempeño en ello y, y bueno, pues gracias a Dios como que empieza a evolucionar y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, ¿cierto? Que nos vayamos desarrollando lo que Él quiere. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a comentar un poquito acerca de lo que es la iglesia, lo que somos nosotros como iglesia, como representantes de Jesucristo aquí en la tierra. Voy a procurar, eh, para que ustedes sepan, la enseñanza así como siempre se está grabando, para que después los que no están, los que quieren retomar, la podemos volver a escuchar. Voy a tratar de compartir, sí me es posible. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, va a haber una presentación en donde, pues, voy a tratar de ir llevando la enseñanza con ella.
colocar en... Pero no nos conocemos mucho, realmente quizás solo el nombre, pero algo importante es que somos parte del mismo cuerpo, ¿sí? De la misma iglesia. Pertenecemos, quizás algunos creo que tengo entendido, están aún fuera de Bogotá, creo, escuchado, pero hacemos todos parte de la misma iglesia de nuestro Señor. Entonces, este fin es comprender un poco acerca de lo que podemos tener como iglesia. eh, y bueno, eso es el fin de hoy. El significado de la iglesia, pues acá le hablamos desde la iglesia Centro de Fe y Esperanza, de la Avenida Boca. Y vamos a iniciar entonces. Bueno, ¿qué es la iglesia? Pero quisiera de pronto que antes de empezar a darle estructura, a dar inicio, me gustaría de pronto escuchar algunos conceptos y lo vamos construyendo entre todos. Entonces, de pronto, bueno, la que tiene ahí prendida la cámara, Melody, ¿qué puedes decir tú, Melody, de lo que para ti o lo que tú sabes de lo que es la iglesia hoy en día? Pues el cuerpo de Cristo, pues como ya lo había dicho, pues no sé, en aspecto físico, como el lugar donde nos podemos congregar todos los hermanos. Y ya. Listo, listo, muy bien. Gracias, Melody. Eh, la familia Rodríguez quiere participar. Eh, Buenos días. Ahí vamos a ir Iglesia, aquí mi oído. pues para mí iglesia es el grupo de seguidores o todos los hijos de Dios que hacemos o que llevamos su palabra o que tenemos presente que Él es nuestro Padre, que es nuestro Dios y que estamos al servicio de las demás personas o que estamos buscando hacer más. Eso somos, o eso es la iglesia de Dios. Perfecto, listo, muchas gracias. De pronto alguien más. David, ¿estás ahí? ¿Nos puedes dar tu comentario, por favor? Hola, buenos días. Buenos días. Sí, como decía mi hermana, la iglesia pues es el cuerpo de Cristo y también pues somos la comunidad que tenemos fe y certeza de que Dios es nuestro Padre y que estamos aquí por un propósito y para cumplir el propósito que tiene Dios con nosotros, para con los demás. Amén. Amén, gracias. Listo, pues veo que, bueno, pues igual somos parte de la iglesia, tenemos concepto y eso es muy importante. Vamos a tratar de ampliar un poco con respecto a lo que nos dice la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, en la imagen que ustedes ven, bueno, por lo que en esta imagen hay dos referencias bíblicas. En la primera, al lado izquierdo, está Hechos 2, ¿sí? ¿Y por qué empezamos con Hechos 2? Porque la iglesia empezó, ¿cuándo empezó la iglesia? Bueno, será una buena pregunta, ¿no? Pero bueno, vamos a irlo diciendo. La iglesia inicia cuando Jesucristo muere en la cruz, ¿cierto? Y Él establece su iglesia, ¿cierto? Él le dice a unos cuantos personajes, específicamente 120 personas estaban, les dice que se reúnan en un lugar, que estén orando y que estén buscando de Dios. Después de que Él estuvo con él 40 días, ¿cierto? Él resucitó, estuvo con ellos 40 días, dice la Biblia que les mostró, les enseñó y estuvo con él acompañándoles. Después volvió y subió, eso está en el libro de los Hechos, ¿cierto? Y ellos se quedaron mirándolo, pero él les dio una promesa que estuvieran ahí porque serían llenos del Espíritu Santo. Y en Hechos 2 se nos enseña la Biblia que ellos estando todos unánimes orando, vino sobre ellos como un estruendo, vino un, un fuerte estruendo, ¿cierto? Y vino como ellos, sobre ellos unas lenguas, ¿sí? Una lengua de fuego y todos empezaron a hablar en lenguas. Todos empezaron a manifestar la misma gloria de Dios
Y como les dije, habían 120 personas y todos fueron llenos del Espíritu Santo y ese, podríamos decir, que en Pentecostés fue el inicio de la iglesia. Así empezó la iglesia y algo que es muy importante destacar es que la iglesia inició llena del Espíritu Santo. Los 120 que estaban ahí reunidos empezaron llenos del Espíritu Santo. Entonces, eso nos caracteriza a nosotros como iglesia, que estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Que nos caracteriza a veces, no queremos hacer distinciones de otras supuestas iglesias. Hay creencias donde se reúnen otras sectas o otras iglesias, por decirlo, donde no creen en el Espíritu Santo, donde el Espíritu de Dios es una fuerza o simplemente dicen, no, eso era en tiempos antiguos, pero nos caracteriza realmente a nosotros, la iglesia del Señor, que estamos llenos del Espíritu Santo, que creemos en el mover del Espíritu Santo. Y bueno, eso es para iniciar. Como ven en la imagen, pues la iglesia, lo que ustedes decían, la iglesia está para servir a un mundo caído. La iglesia está para servir en estos tiempos, aún en cuarentena, mostrar el amor de Dios a un mundo que necesita una restauración, a un mundo que necesita un mensaje de salvación, un mensaje de vida, y que por supuesto nosotros tenemos al alcance de nuestras manos, pero muy importante en nuestras bocas, que es la palabra viva de Dios, ¿cierto? Entonces vamos a poner este cimiento bíblico también, y ahí sí quiero que me acompañen a Mateo 16, 18, que está en el Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento. Entonces vamos a ir, Mateo 16. Si alguien lo encuentra y nos quiere ayudar, le agradecería. Mateo 16, 18. Yo ya llegué, si alguien lo encuentra. Hermano, buenos días. Mucho gusto, Jefferson. Gracias, Jefferson. Respondiendo Simón, Pedro dijo, espérese a la 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Esto fue una declaración que el Señor Jesucristo le da también a Pedro, ¿no? Dice, Pedro le dijo, bueno, tú eres el Hijo de Dios, el Dios viviente, ¿cierto? Y el Hijo, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Más adelante le dije, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿cierto? Pero algo importante, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ellos. Entonces la iglesia tiene una promesa tremenda de parte de Dios. En estos tiempos, si ustedes hemos seguido los devocionales con nuestros pastores, nos hemos dado cuenta que hay una persecución en estos tiempos a través de esta situación pandemia. Y la persecución es que no solo acá en Colombia, sino en diversas partes, en varios países, se ha presentado que hay oposición para que los templos se abran. Y algunos dirán, pero qué afán de abrir los templos. Pues no es el afán, sino se siente la persecución, se siente, no queremos que las iglesias se estén reuniendo. Algunos dirán, pero ¿y esto qué afecta? Puede afectar en mucho de pronto en la fe de algunas personas, pero puede afectar en el fortalecimiento aún de algunos hermanos, ¿cierto? Y vemos quizás de pronto un ataque de parte en este ambiente en el que estamos. Tristemente, podemos decir, por ejemplo, yo estoy laborando, por decirlo entre comillas, normalmente, como quizás de nosotros. Muchas empresas están funcionando ya muy bien, muchos sectores de la economía se están desarrollando, pero los últimos, los que dejaron de últimos, los que no se les permite hacer ningún tipo de actividad, pues son a las iglesias, tristemente decirlo también a los bares y quizás a los prostíbulos, ¿no? Nos han dicho los pastores. Y es triste que nos pongan casi de pensar a veces que estamos a ese nivel, ¿cierto? Que ellos nos ven casi como a ese. Es triste, pero pareciera una persecución ideológica, ¿no? Pero entonces acá este versículo es muy importante, porque ni siquiera las puertas del Hades podrá prevalecer contra ellos. Entonces tenemos por esperanza y tenemos por fe, estamos confiados en la palabra de Dios, de que el Señor es la cabeza de su iglesia, que nosotros somos su pueblo
y que ni siquiera la muerte misma podrá prevalecer contra nosotros que somos la iglesia. Entonces, eso es a manera de introducción. Vamos a mirar un poquito, recuerden que pues, la Biblia fue escrita en hebreo, ¿no? En griego también, y esta palabra iglesia también viene de una palabra que es eclesia. Y esta palabra eclesia nos lleva, ahí en rojo ustedes lo pueden ver, que son los llamados afuera, ¿sí? Los llamados afuera. ¿Y esto a qué nos lleva? La palabra santo o santidad o los santos de la iglesia también nos representa que los santos son los que Dios ha apartado para sí, los apartados para Dios. También son como los llamados afuera para Dios. Entonces la iglesia son ese grupo de remanente, esas personas que hemos aceptado a Jesús, esas personas que hemos sido apartados para Dios, ¿sí? Esas personas que hemos sido destinados por el Señor con un propósito específico de cumplir su obra, ¿cierto? Entonces también vamos a procurar ir entonces al texto bíblico de Primera de Corintios, que está un poco más al frente, estábamos ahorita, una carta, bueno, creo que eso ya lo vimos, ¿cierto? El orden de los libros, yo creo que no sé si lo vieron en la palabra de Dios, creo que fue el primer tema. Entonces, en una de las cartas paulinas, ¿cierto? Primera de Corintios 1:2. También sí, creo que ahorita nos ayudó Jefferson, si de pronto alguien se anima también a, a leer es Primera de Corintios, yo ya llegué, 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén, listo, ¿cierto? Esto está escrito a una iglesia, específicamente en ese entonces, en ese contexto, a una iglesia de Corinto, pero es específicamente una iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia. Y dice la palabra, lo que acabaste de leer, Melody, gracias, que han sido llamados por Dios a ser su pueblo santo. Nosotros los llamados afuera es los llamados a ser santos, ¿sí? Los llamados a vivir en santidad, los llamados a vivir las verdades del Evangelio. La iglesia son los que hemos sido llamados a mostrar a este mundo algo diferente, algo que realmente traiga esperanza. Muchas personas hoy en día dicen, pero este mundo está perdido, este mundo ya no tiene nada de bueno, ¿cierto? Pero podríamos nosotros decir, aunque no nos consideremos tan buenos, pero sí podemos decir que gracias a Dios hay algo bueno en esta tierra y de su iglesia. Si tú tienes confianza conmigo decirlo, si hay algo bueno en esta tierra, somos nosotros que representamos a Cristo aquí en la tierra, porque vivimos procurando buscar la santidad. Hemos sido un pueblo apartado para ser santos, ¿cierto? Entonces, eso es la iglesia. Alguien que se destaca por buscar a Dios, pero por agradar a Dios y cumplir los propósitos de Dios, ¿cierto? Entonces somos nosotros los que buscamos agradar y cumplir con los propósitos de nuestro Dios. En Efesios, un poco más al frente, unos libros más adelante donde estábamos de Corintios, vamos a ir a Efesios, lo voy a leer yo, Efesios 5:25, estoy llegando ahí, dice, para los maridos, bueno, esto es un mensaje para los que somos esposos, pero hay una relación muy estrecha entre el matrimonio con la iglesia y Cristo. Para los maridos esto significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia, Él entregó su vida por ella, ¿cierto? Entonces, qué importante es entender acá. Bueno, y leamos el versículo 27. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Entonces, al principio, como sabemos, la iglesia la inició, la estableció nuestro Señor Jesucristo. Antes de Jesucristo no había iglesia. Antes de Jesús en el Antiguo Testamento no había iglesia. Estaba el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, pero la iglesia la instituyó el Señor Jesucristo después de morir en la cruz y cumplir el propósito y salvarnos, instituyó la iglesia, ¿cierto? Pero acá en este pasaje bíblico también
nos refuerza que la está preparando para sí mismo. Una iglesia santa, ¿cierto? Sin arruga, sin mancha, y nos insiste en que es una vida en santidad. Nos están preparando. La iglesia es esa novia, que lo vamos a ver ahorita, que se está preparando en santidad. Amén. No sé si hasta aquí quisieran hacer algún comentario, de pronto algo que quieran decir, que quieran comentar o alguna pregunta. Para que de pronto, ¿no? Jefferson dice que no, Melody, ¿no? Bueno, de pronto voy a ir avanzando y vamos haciendo un poquito de preguntas para que tratemos de interactuar eventualmente. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Esta palabra que viene de Curiacón y lo que nos lleva en el original es los que pertenecen al Señor. Romanos 14. Entonces, estábamos en Efesios, vamos a ir un poquito antes, ¿cierto? Antes, hacia atrás, nos devolvemos Romanos y vamos a ir a Romanos 14, ¿cierto? Romanos 14. Estoy llegando ahí. Y vamos a ver desde el verso 8 y 9. Entonces la palabra dice así. Si vivimos es para honrar al Señor. Y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito. Ser Señor de los vivos y de los muertos. Vale, muy claro, ¿no? Si morimos o si vivimos, le pertenecemos totalmente al Señor. La iglesia es del Señor. Le pertenecemos es al Señor, ¿cierto? Esto implica, como ven en su pantalla, que Él tiene dominio y autoridad sobre nosotros, porque le pertenecemos, ¿cierto? Somos sus escogidos, somos sus llamados. Él le ha placido, ¿sí? Dice la Biblia que en el beneplácito, o sea, él lo quiso, Él quiso que tú y yo fuésemos parte de lo que hoy podemos llamar la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, qué importante es esto. Le pertenecemos a la iglesia, le pertenece al Señor. ¿Listo? Vamos a hacer unos apartes acá de las figuras que representan la iglesia. Son como 5 que vamos a mencionar. Figuras que representan la iglesia bíblicamente. Entonces vamos a iniciar. Bueno, la primera figura es que somos un cuerpo. Ya lo hemos dicho. Somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Entonces, primero, como ven, en relación con Cristo, que es la cabeza, y en relación con los creyentes, que somos pues nosotros. ¿Y cuál es esa relación? Lo vamos a leer, pero esa relación de cuerpo es que todos somos pues un cuerpo, ¿no? Y un cuerpo que tiene miembros, ¿sí? No sé, los dedos, todo esto es un miembro, todo el brazo, todo nuestro cuerpo. Si tú miras todo tu cuerpo, todo se articula y todo se mueve porque desde la cabeza envía un mensaje desde mi cerebro y todo se va moviendo, ¿sí? Todo empieza por la cabeza. Yo le digo, cuando yo muevo mi mano, es porque hay un mensaje del cerebro que ya sabe cómo hacerlo y lo dirige y entonces aparece el movimiento, ¿cierto? Esto es, tenemos. Y así es, por eso Cristo es la cabeza. Y ahora la pregunta es, ¿qué tipo de parte o qué miembro soy yo? ¿Cierto? ¿Qué tipo, qué función tengo? Porque cada uno de los miembros tiene una función, ¿no? Pues por supuesto mis dedos, la función de agarrar, ¿cierto? Hablando, mis ojos están viendo, ¿sí? Mis pies cada una función dentro. Entonces tú y yo tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo en relación con los creyentes. Es muy importante. Siempre lo digo y a veces uno dice, y me gustaría dar, creo que lo sabemos, pero ¿qué función tiene, por ejemplo, las cejas? No sé si función tiene las cejas. Uno dice, pero las cejas, ¿para qué son las cejas? ¿Alguien nos puede decir para qué sirven nuestras cejas? Según tengo entendido, es para que el sudor no, si no caiga como en los ojos, creo. Sí, así es. Yo también tengo entendido lo mismo.
Entonces uno dice, pero esas cejas ahí, unos vellitos ahí encima de los ojos, ¿para qué servirán eso? Pero todo tiene una función, ¿cierto? Protege los ojos del sudor. Podríamos decir que las cejas protegen la visión, ¿cierto? Entonces, en la iglesia, visión, pues como iglesia tenemos una visión, ¿cierto? Tenemos un propósito. Personas que abracen esa visión, que protejan esa visión y que tiene función. Vamos a leer entonces un poquito lo que nos palabra en esta. Si mi conexión se vuelve un poquito inestable, creo que me está diciendo, me comentan si no me escuchan bien, por favor. Listo. Entonces vamos a ir a Efesios. Efesios, estamos en Romanos, vamos a volver más adelante. Efesios 1, 22, después de Corintios. Listo. Efesios 1, 22 dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Dice, Dios ha puesto todo bajo autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia, ¿cierto? Él es la cabeza, Él es el que dirige todo el cuerpo de Dios. Como dijimos en un comienzo, la iglesia no solo somos nosotros, Centro de Fe, Esperanza de la Avenida Boyacá, sino la iglesia en general, es la iglesia de todo el mundo, todas las tribus, de todas las lenguas. Y Él es la cabeza total de ese cuerpo vivo. ¿Sí? La iglesia está viva, la iglesia es un ente vivo. Nosotros estamos vivos y estamos en función de la cabeza, ¿cierto? Que es nuestro Señor. Entonces, y en Primera de Corintios, pues estábamos un poquito atrás, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, desde el verso 27, que acá nos enseña mucho acerca de. Entonces dice la palabra del Señor. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran más débiles y menos importantes en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le honra, todas las partes se alegran, ¿cierto? El 27 dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de este cuerpo. Amén. Muy claro lo que dice, ¿cierto? Si uno se alegra, si uno pasa necesidad, lo que el Señor nos está diciendo acá por su palabra es que debemos identificarnos como el cuerpo. ¿Sí? Es claro que si a mí me duele un dedito, si yo me machuco, pues lo voy a sentir totalmente, ¿cierto? Todo mi cuerpo se va a doler y se va a centrar en ese dolor porque ahora me está doliendo ahí, entonces estoy centrado en él, ¿cierto? Y esto nos llama a que seamos un poco más unidos, ¿no? De que no seamos indiferentes a nosotros mismos como iglesia. ¿A qué me refiero? A que busquemos estar atentos a lo que acontece con nuestros hermanos, ¿sí? ¿Quién pasa necesidad? ¿Quién necesita una palabra de Dios? ¿Quién se desanimó? ¿Quién necesita un apoyo de cierta forma? ¿Sí? Entonces, eso nos ayuda, nos invita a que estemos atentos, porque ¿cómo vamos a darnos cuenta que el cuerpo es dolido? Porque estamos conectados, ¿sí? Con el cuerpo. Imagínense un dedito fuera del cuerpo, pues sería terrible, ¿no? Se muere. Entonces, es importante la conexión porque estamos vivos, somos el cuerpo de Cristo. Listo. Vamos a continuar con este más. Ahora, antes de hacer la referencia, me gustaría de pronto preguntarle así para, para, para participar un poco a Jefferson. Bueno, dice que es el edificio de Dios. ¿Qué te trae a la mente este edificio de Dios, esa imagen que estás viendo y qué piensas al respecto de esta figura de la iglesia?
Pues que nosotros somos como la ficha, como el ladrillo que construye una pared de la iglesia, ¿sí? Somos miembros y como miembros de Dios, pues tenemos que conocer de ellos y traer más miembros a la iglesia para que la iglesia sea más grande. Súper. Amén, muchas gracias. Algo que decía Jason muy interesante. Traer más miembros, ¿no? Tremendo. Así como se está colocando ahí ese ladrillo, eso es importante, ¿no? La iglesia va creciendo. Es un cuerpo que está vivo y se está multiplicando y va creciendo. Y sí, eso es una de las tareas. Gracias. Acá el versículo pues está en la pantalla y dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Somos un edificio que tiene en particular. Primero, si pensamos en la construcción de un edificio, tiene sus fases, ¿no? Tiene una cimentación, tiene una cobertura, ¿cierto? Sus muros, pero también tiene una estructura, ¿sí? Sus columnas, sus vigas, pero también termina con una estructura final que es su cumbrera, ¿sí? Sus techos. Entonces, está completa. Imagínense un edificio sin cumbrera, era todo el agua, ¿cierto? Nuestra casa si no tuviera la losa, el techo, pues grave, ¿no? Si no tuviera una cimentación, pues cae también. Y acá una parte del edificio es que los que hemos visto edificios muy profundos y muy grandes, los edificios más grandes que acá en Bogotá, nuestros suelos en Bogotá son muy difíciles de construcción, entonces son muchas arcillas y los que tienen que hacer los constructores es buscar suelo sólido para colocar sus cimentaciones. Acá se pueden usar grandes pilas que le llaman pilotes o pantallas y todo tiene que llegar a suelo rocoso en su mayoría, a suelo sólido. Entonces importante es que el edificio se sustenta en algo sólido, en roca. Y recuerde que la Biblia nos menciona siempre que la roca es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la idea en el libro de los Corintios también, que nosotros somos colaboradores, ¿sí? Que construimos sobre la obra de Dios, colaboradores, trabajamos para la obra de Dios, pero las bases es Cristo. La base es Cristo. ¿Sí? No sé, perdón, me distraje acá un momentico. Una pregunta que me... no sé. Listo. Esto pasa. Disculpa. Entonces, la base es el Señor Jesucristo. El edificio se está construyendo, ¿cierto? El edificio se está edificando. Nosotros hacemos parte de esa obra. Entonces, también empezamos a entender que la iglesia es una... Sí, si vemos, no sé si alguno tenga experiencia en algo de obras civiles, de arquitectura, pero si nos hacemos esa idea, es una obra en construcción. ¿Y por qué en construcción? Porque me uno a lo que dice Jefferson. Van viniendo más personas. Se está haciendo la obra de Dios. Se está edificando. Se está construyendo. Se está, por ejemplo, acá en Colombia, la iglesia no, muchos dicen, no sé si ustedes han escuchado eso, dicen, la iglesia es es lo peor del pueblo. Pero nosotros creemos por la palabra es que la iglesia construye, edifica, trae verdad, trae esperanza, ¿cierto? Entonces, muchos dicen, la iglesia es lo peor, la quieren acabar, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se están quemando Biblias, no quieren nada de la iglesia, no quieren nada de Dios, pero entendemos por la palabra que nosotros construimos, traemos edificación, traemos esperanza y muchas cosas en la historia, muchas iniciativas y muchas bendiciones a través de la iglesia. Entonces somos el edificio del Señor. La esposa de Cristo, y esta es una muy importante, ¿cierto? A veces a los varones se nos escucha raro que decir, uy, yo soy la novia. Aquí dice la esposa, pero bueno, somos la novia de Cristo. Yo dice, pero imagínense decirle a un mexicano que ellos dicen que soy el mero macho. Si tú eres la novia de Cristo, pero ¿cómo así si yo soy el macho de machos? Pero entonces, no, es una figura.
¿cierto? No es que realmente seamos una mujer en ese sentido, sino que es una figura de la novia, con referencia al compromiso que tiene Cristo con nosotros, con referencia al grado de compromiso y de entrega, como lo leímos ahorita, que Él se entregó por completo en la cruz por nosotros y la está santificando para sí misma, para entregársela y para entregársela a sí mismo, ¿sí? La está perfeccionando el mismo Señor Jesucristo. Entonces la iglesia es la prometida y desposada con Cristo, ¿cierto? La novia, ya las bodas del Cordero. Hace poco estuvimos en estas enseñanzas con nuestros pastores Gerardo y Marta y nos enseñaban mucho acerca, en este sentido, que nos habla Apocalipsis de las bodas del Cordero, ¿sí? Nosotros tenemos una promesa muy importante, es que toda novia que quiere y qué finalidad va a tener, pues la boda, ¿no? La boda. Y esta novia, la Biblia nos dice que hasta tiene un vestido, es algo muy interesante. A esta novia la describen con vestido, con gloria. A esta novia la describen que también van a haber unas cenas, ¿sí? O sea, va a ser una boda de verdad. Va a haber una fiesta, va a haber unas cenas, va a haber un novio, va a haber una novia, van a haber invitados. Es algo real, ¿sí? Como lo vivimos hoy en día cuando hemos ido a las bodas, así, pero algo especial es que en esa boda, en esas bodas del Cordero, que va a ser después del arrebatamiento, yo soy la novia. Nosotros somos esa novia que se está preparando. Yo recuerdo, siempre lo digo, acá está mi esposa, pero y mis hermanas que ya se han casado, en el día de su matrimonio, creo que desde antes, la preparación para ese día, eso era tremendo, ¿no? Fue el día que más se arregló, que más se peinó, que más se maquilló, que el vestido era perfecto. Entonces, así estamos nosotros hoy en día. Nos estamos preparando para el novio, ¿cierto? Por eso esa figura. La iglesia es esa novia que está comprometida. Estamos comprometidos con el Señor. Estamos comprometidos con su propósito. Estamos comprometidos con Él, ¿cierto? Y algo que caracteriza mucho a un novio, si se van a casar, es porque hay amor, ¿sí? Si no hay amor, pues qué triste, ¿no? Sería simplemente formalidad. Pero caracteriza que hay amor, ¿no? Y cuando hay amor, la iglesia ama. En Apocalipsis dice, el último capítulo de Apocalipsis dice que la novia y el espíritu dicen ven, con anhelo, con deseo. La novia anhela al novio, lo desea con fuerza, con ahínco, con gran fuerza lo desea porque lo ama, ¿sí? Hay un amor muy fuerte. Entonces, yo estoy en segunda de Corintios, estoy en primera, voy a ir a segunda para leer segunda de Corintios 11. Voy a ir mirando el tiempo, que no se nos vaya a pasar mucho el tiempo. Bueno, si quieren comentar algo también por el chat, bueno, acá no estoy viendo, pero 2 Corintios, bueno, alguien que de pronto lo quisiera leer, por favor. 2 Corintios 11, versículo 2. Pues los celo con celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Amén, eso es cierto. Dice que los celo, ¿cierto? Dice, acá en mi versión dice, pues los celo con celo de Dios mismo. Entonces, los prometí como una novia pura a su único esposo. Y bueno, habla de los celos, del celo, pero está hablando ahí el escritor, que es Pablo, pero nos está hablando lo mismo que decimos. Estamos comprometidos y ya estamos preparados, nos estamos preparando para ese esposo, para ese novio, ¿cierto? Y bueno, para ir avanzando, dice ahí en tu pantalla, en la que estás viendo, dice la iglesia tiene pues algunos aspectos, se pueden mencionar ahí pues del amor, de la fidelidad, el compromiso y que es para siempre, ¿cierto? Así como esas historias, no es una historia de cuentos, pero en ese matrimonio y vivirán felices por siempre. Tenemos una promesa y eso sí es real, una promesa de estar con él por la eternidad, ¿cierto? Entonces no sé si los cuentos fueron inspirados en algo así,
pero nosotros vamos a vivir por siempre, felizmente, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. ¿Alguien quiere comentar, de pronto hacer un comentario de lo que hemos avanzado? Entonces, bueno, haciendo un resumen cortico, ¿la primera cuál fue? ¿Me ayudan? ¿La primera figura cuál fue? Bueno, creo que algunos lo han anotado. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. La segunda que vimos, ¿cuál? El edificio, El El ¿cierto? edificio, La tercera que estamos viendo, La 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 esposa. novia, la esposa de la Cristo, novia. la novia. Vamos a continuar, es muy parecida, ya lo leímos también ahorita, el campo del cultivo de Dios. Estamos en segunda, mi Biblia está en segunda, voy a ir a primera de Corintios 3, 5 al 9. Ya creo que leímos una parte ahorita. Entonces 3, 5 al 9 dice de la siguiente forma. Después de todo, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo, quien riega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto en el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propósito arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Bueno, ¿qué dice pronto David? ¿Estás por ahí? Sí. David, Sí. ¿qué dices acerca de ese? ¿Qué te hace pensar esa imagen que estamos viendo ahí en la pantalla? Que hay que estar constantemente como regando, sí, el cultivo que somos nosotros para hacer lo que se pretende de una iglesia del cuerpo de Cristo. Gracias, amén, amén. Por supuesto, y mira que la imagen nos lleva a pensar también que eso va creciendo, ¿no? Que eso está creciendo, que eso va a dar fruto, que nosotros estamos creciendo. Algo importante de lo que leímos ahorita es que decía que nosotros somos como la semilla, ¿no? Que algunos llegan, crecimiento, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces la iglesia como está creciendo, que va a dar fruto y que el crecimiento lo está dando el Señor, ¿cierto? Entonces cada uno de nosotros estamos en un crecimiento individual, personal, aunque somos iglesia unida, individualmente estamos creciendo con el Señor, estamos aprendiendo de Él y estamos dando fruto, ¿sí? Fruto es que yo maduro, ¿cierto? Que yo crezco, que yo no me estanco. Imagínense una plantita que ya le deja llegar agua, ¿no? La, la finalidad es que la planta surge, da los frutos y termina a punto, ¿cierto? Entonces damos fruto para nuestro Señor. Ese es el campo de cultivo. Bueno, le pregunto un poquito a María Alejandra, que está con nosotros. Dice que somos el rebaño de Dios. ¿Qué te trae esa imagen a la mente? Amén. Bueno, que cada uno de nosotros somos las ovejas del Señor, que tenemos que cuidarnos para Él, que el rebaño del Señor tenemos que fortalecerlo aún más. Entonces, que cuidemos lo que en estos momentos hemos como sembrado, lo que hemos planteado en estos momentos. Entonces, que sigamos buscando los caminos del Señor, que sigamos fortaleciéndonos más para que en esos momentos llevemos, o sea, para cuando el Señor venga, nos lleve con Él, para que... Amén, listo. Gracias, María Alejandra. Somos el rebaño, ¿cierto? Las ovejas, decía María Alejandra. Y eso es, algunos dicen, no somos abejas, sino somos ovejas, ¿no? Características de las ovejas, han dicho que
necesitan de un pastor, ¿sí? Es un animal que necesita de un pastor para ser dirigido. Ustedes saben, por ejemplo, hay muchos animales silvestres que andan solos, pero las ovejas necesitan de alguien o si no se pierden, si no, no saben qué hacer, hasta pueden llegar a morir. Por eso el Señor nos compara con una oveja. Necesitamos de un pastor. El pastor entendemos que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La vaca vive una constantemente cuida, trasquilarla, por decirlo así, pulirla, su pelo, porque si no se empieza a abundar y empieza a metérsele animales en su pelaje y empieza a hacerle daño. Entonces, tiene características que su visión no es muy profunda, no es muy larga, por eso necesita alguien que la esté guiando y bueno, somos el en Juan 10 menciona todo Juan 10 importante que dice, yo soy el pastor de las ovejas. Y mis ovejas, algo muy importante, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Entonces, cuando decimos que es el rebaño de Dios, es porque escuchamos la voz del pastor, porque escuchamos la voz de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y lo seguimos. Entonces, ¿qué característica tiene la iglesia del Señor como rebaño? Que seguimos a Cristo, escuchamos su voz, estamos atentos a lo que Él nos está diciendo. ¿Y cómo escuchamos la voz de Dios? Pues lo hablábamos hace también, creo que hace 8 días a través de la oración, en contacto con Él, ¿cierto? Por la palabra de Dios. Estamos en comunicación con Dios para poder escucharle, para poder estar ahí atento de lo que Él nos está diciendo. La siguiente es la familia de Dios. Bueno, creo que el computador se me quiere apagar. La familia de Dios. Bueno, Julián, creo que no te hemos escuchado hoy. Disculpan ahí la interrupción, voy a tratar de conectarlo al computador. Julián, ¿qué te trae esta imagen a la cabeza? No está fácil, ¿no? Bueno, la familia de Dios para mí es como la iglesia como las personas que existen, entonces son como una familia que debemos apoyarnos los unos a los otros para ir mejorando. Perdónenme. Listo. Somos una familia. Gracias, Julián. Somos una familia. Una familia. Por ejemplo, muchos de nosotros, cuando se nos dice, ¿de qué familia es? No, yo soy de la familia, por ejemplo, mi apellido. Mi apellido es Tocanchón. Entonces yo diría, yo soy de la familia Tocanchón. Melody podría decir, yo soy de la familia Navarro, ¿cierto? Bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Tenemos nuestra familia, ¿cierto? Es que no oí los demás apellidos. Entonces, nos caracteriza que hacemos parte de una familia, ¿cierto? Y nuestra familia es nuestra familia, ¿cierto? Nuestra familia uno podría, uno se pone a pensar y uno dice, ¿qué yo podría hacer por mi familia? Algunas personas podrían decir, yo soy capaz de hasta dar mi vida por mi familia, ¿cierto? Algunos dicen, yo trabajo es por mi familia. Algunos dicen, es que, mejor dicho, mi familia es todo, ¿cierto? Y está bien, porque la familia, pues Dios nos ha hecho para que vivamos en familia, en comunidad. Y es muy bonito ser parte de una familia, es muy bonito tener buen ambiente familiar, ¿sí? Tener un buen ambiente en la familia, amar la familia, trabajar, cuidarla, esforzarnos por la misma, ¿cierto? Pero Dios también dice, mira, mi pueblo, ustedes, mi iglesia, son mi familia, son mi familia. Entonces vamos a ir para allá concluyendo a Efesios. Yo estaba en Juan, voy a ir un poquito más al frente. Después de Corintios, recuerden. Me pasé Efesios 2:19. Entonces, Efesios 2:19. Estoy en el, bueno, si me 18. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con el pueblo santo de Dios, miembros de la familia de Dios. Mire importante esto. Dios nos dice que nosotros hacemos parte de su familia.
Y si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué haría yo por mi familia? Lo dijimos ahorita, casi todo, ¿no? Lo haría todo. Algunos dicen, yo por mis hijos me hago matar, dirían algunos. Dirían otros, mejor dicho, es que por mi esposa yo doy hasta la vida, ¿cierto? Y lo mismo dice Dios, ustedes son mi familia. ¿Qué haría Dios por nosotros? Todo, ¿cierto? Lo entregó todo. Dice que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos daría aún todas las cosas? Eso es tremendo. Si ni siquiera escatimó a Jesús, a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Es una promesa tremenda de parte de nuestro Dios. Entonces, somos una familia. Estamos acá hermanos, hermanas, hermanos, hermanas. A veces nosotros decimos, ¿qué más hermano, hermana, hermano, hermana? Pues sí, somos hermanos, ¿cierto? Hay que aprendernos un poquito los nombres, pero en esencia, por eso nos decimos así, ¿no? Hermanos, hermanas, porque eso somos. Tenemos un ADN, nos identifica la sangre de Cristo. Somos una familia porque tenemos una misma sangre que nos relaciona y es la sangre del Cordero, que nos ha lavado, que la tenemos hoy en día y que nos da vida. Entonces, eso es lo que podemos ver. Entonces, espero con la ayuda del Señor haya sido un poco abierto nuestro margen, lo que podemos experimentar y lo que podemos poner en práctica como iglesia de Jesucristo en estos tiempos. Amén. ¿Algo que comentar, algo que decir para ir finalizando? Bueno, creo que no, ¿cierto? Un poquito. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien todo? Sí, todo muy claro, hermano. Muchas gracias por esa enseñanza del día de hoy. Eh, Cosas que realmente no sabíamos o muchas veces, como usted inició el día de hoy preguntando qué es la iglesia, pues muchas personas que de pronto están confundidas confunden una iglesia con un templo, ¿sí? En cuanto a una estructura, un edificio, pero ya pues hay como una mayor claridad en ese aspecto y saber de que son, digamos, muchas las figuras que Dios tiene para representar su iglesia. Amén. Gracias, hermano. Pues mira que lo dijiste, es importante. Nunca mencionamos que la iglesia fuera un lugar físico, ¿no? Porque somos nosotros. Y si nosotros decimos, y no está mal, vamos para la iglesia, o las iglesias nos están abriendo. Eso no es que esté mal, pero somos nuestra aclaración, eso sí es muy importante. Lo demás es el templo donde nos reunimos, pero la iglesia somos nosotros, Cristo. Nosotros los hijos de Cristo, el Señor. Entonces, Señor, démosle gracias a Dios. Gracias por este espacio, gracias por sacar el esfuerzo de buscar más de Dios, que eso Dios te recompensa. Padre, en esta mañana te damos gracias por este tiempo que tú nos permites estar delante de ti. Gracias porque realmente sentimos que somos parte de, no somos espectadores, no somos personas que están, así como dice tu palabra, extranjeros o desconocidos, sino que tú nos has unido, Señor. Tú nos has hecho parte, tú nos has metido en el juego, Señor, en la obra tuya, en tus planes, en tus propósitos. Padre, gracias porque no somos personas que estamos apartadas ni alejadas, sino que estamos compenetrados contigo mismo, con tu cuerpo, con la iglesia, Señor. Soy parte de tu iglesia. Gracias por ese privilegio. Si tú puedes dar conmigo esa voz de agradecimiento, decirle al Señor gracias, porque tú me has hecho parte de tu familia, de tu pueblo, de tu cuerpo, Señor. Soy parte tuya, íntegra. Te pertenezco a ti, Señor. Soy apartado para ti, para tus planes y propósitos. Oh bendito Dios, qué privilegio
Qué bendición, qué alegría es poder confesarlo, que soy parte de Cristo, que te pertenezco a ti y que tú me has comprado a precio muy grande, al precio de tu sangre preciosa, Señor. Te damos toda la gloria, declaramos que como empezó en Pentecostés, la iglesia llena del Espíritu Santo, nosotros hoy estamos siendo llenos, llenos y llenos allí en nuestros hogares del Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, ha sido un placer. Voy a tomarles, me disculpan, 2 minuticos más con el fin de dejar registrada su asistencia. Entonces voy a anotar acá sus nombres. A Melody, a Jefferson.